Bueno, buenas noches a todas y a todos. La verdad que un placer muy grande estar acá, luego de un par de veces que por distintas razones no pude acompañarlos. Y bueno, la verdad que sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado la alegría, la satisfacción de estar con ustedes y por otro lado, digamos, el dolor, la tristeza, la preocupación de esta realidad que todos estamos viviendo y que no tengo yo que explicárselas, porque creo que cada uno de ustedes, desde la realidad cotidiana que les toca vivir y desde el lugar que ocupan, la están viviendo día a día, ¿no? En cada lugar del país. Y bueno, un poco mi agradecimiento en particular a Guillermo Carmona por la invitación, por poder estar acá con ustedes. Y yo tenía dos objetivos. Hola. ¿Sigo a capela? Sí. A ver. Hola, hola. Hola. Esto es conspiración. Si no, seguimos a capela. Hola, hola. Bueno, fue una tormenta. Dos objetivos. Uno era transmitirles un poco la visión que yo estoy teniendo y la otra también es escuchar, ¿no? Yo quería y voy a por ahí tomarme como invitado un poquito más de tiempo de esta mesa que me dio disparadores perfectos con los cuales coincido, pero también escuchar y pensar entre todos y discutir particularmente lo que estamos viviendo y lo que viene, ¿no? Creo que voy a naturalmente tomar un poquitito de tiempo en redondear un poco de dónde venimos, pero quiero en estas dimensiones del tiempo ponerme mucho en el presente y sobre todo en el futuro, ¿no? En lo que puede venir y en lo que podemos hacer. Porque creo que es importante, ¿no? Que un poco activemos entre todos nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de analizar la realidad, de actuar y de reaccionar a esta situación, ¿no? Tan grave que estamos viviendo, ¿no? Y cuando acá se mencionaba la carta de Martínez de Hoz, la verdad es que es un pie perfecto, porque si uno analiza lo que hizo este gobierno en sus 2 años y medio ya de gestión, uno puede ver un paralelismo histórico fenomenal con los 2 periodos neoliberales de la Argentina, ¿no? O sea, la dictadura y los años 90, ¿no? Plantear que un gobierno popular es insostenible, plantear la devaluación, el ajuste, el endeudamiento, es decir, hay características centrales que vivimos en esos 2 momentos históricos, con diferencias, por supuesto, de contexto global, de, por supuesto, el marco institucional, en un caso en dictadura, en estos 2 casos en democracia, pero con ejes muy claros que tienen que ver con un deseo de reconfigurar el país, ¿no? Yo creo que el marco, más allá del análisis de las políticas económicas, es plantear esto, que acá hay un deseo de cambiar la estructura política, social y económica de Argentina en el mediano plazo, ¿no? O sea que, como bien se dijo acá, lo intentó la dictadura y en parte lo logró. Yo recuerdo también una frase de Juan Alemán cuando secretario de Hacienda de la dictadura, que le decían los resultados y decía, bueno, quebramos el poder sindical, ¿no? O sea, una consecuencia política y económica del modelo que fue buscada, ¿no? O sea, desindustrializar el país, volver a ese país primario exportador, como si del 45 en adelante no hubiera pasado nada, ¿no? Y creo que en este último intento es muy claro, ¿no? Cuál es el modelo, ¿no? Escuchaba también lo de Chile y lo de Uruguay, ¿no? Está claro que el objetivo del macrismo es volver a tener una sociedad disciplinada, un país donde que se viva de la producción primaria concentrada y donde sobra la gran mayoría de los argentinos y donde se quiere llevar a la quiebra deliberadamente a los sectores productivos. Es cambiar una sociedad
con aspiraciones igualitarias y con un deseo de tener una economía diversificada y con cierto grado de autonomía, en subordinarla, digamos, al poder transnacional. Y creo que ese es el eje central coherente de las políticas de Macri, ¿no? Porque si uno se maneja en el plano táctico o en el plano instrumental, podemos hablar de incoherencias, de errores y de muchas cuestiones, pero me parece que en el plano, digamos, estratégico general, uno tiene que ver que hay una intención muy clara, muy coherente de una transformación radical de la sociedad argentina y de una alineación estratégica con el Estados Unidos y particularmente el poder financiero concentrado a nivel internacional. Y creo que esas perspectivas nos permiten entender el porqué y las razones de todo lo que está pasando, más allá, digamos, de las idas y venidas, de los personajes que van y vienen, de las cosas que se dicen y de las cosas que parecen hacerse, ¿no? Y si uno analiza cuáles fueron los resultados, uno puede pensar que de esas dos experiencias terminaron muy mal, pero dejaron pesadas herencias, ¿no? Hablando de pesadas herencias, ¿no? Por supuesto, en ambos casos, una mayor desarticulación productiva, una economía más desequilibrada y un país más injusto y con más pobres. Y ambas experiencias también terminaron de la misma manera, ¿no? Con una crisis cambiaria, con una crisis bancaria, con una crisis financiera y con una crisis de deuda. El periodo de Martínez de Hoz, con la gran crisis del 80, ¿no? Una fenomenal crisis bancaria y financiera que se llevó a la quiebra del primer banco privado, en ese momento el BIR, y a un conjunto de bancos. La crisis del 2001 no hace falta que la explique porque deben ser muy pocos los que están acá que no tienen un recuerdo histórico. Y bueno, y lo cierto es que lo que está pasando me parece que es absolutamente predecible, en el sentido de que, nuevamente, si como bien se dijo acá, esta política estaba orientada a una apertura comercial, una apertura financiera, ¿sí?, que generó la bicicleta financiera y la valorización financiera y después la fuga de capitales, y por otro lado se desguaza el Estado, se desarticula el rol del Estado, se desarticula la actividad productiva, se daña el tejido social, los resultados no pueden ser diferentes. Y estamos empezando a ver, como siempre pasó, lentamente los resultados de esas políticas, que tienen que ver con que en algún momento esa valorización financiera, que es lo único que sostiene estos procesos y estos modelos, porque cuando uno genera déficit en el balance comercial, cuando se genera déficit fiscal, bajándole impuestos a los sectores poderosos y generando recesión en la economía, la única manera de sostener estos procesos y estos modelos es el endeudamiento. Y lo que pasó ciertamente a principios de este año es que el endeudamiento voluntario de quienes se beneficiaron de la bicicleta financiera terminó. Entonces, como pasó en otros momentos, hay que acudir al Fondo Monetario Internacional para resolver estos desequilibrios. También apelando a la memoria, cuando esto pasó en los finales de los años 90, ¿sí?, se vino el blindaje, ¿no? ¿Qué fue el blindaje? En enero del 2001, también, ¿no?, un megapaquete financiero que venía a restaurar la confianza, y después del blindaje vino el megacanje, o los canjes de deuda, la ingeniería financiera para tirar, ¿no?, para permitir que quienes valorizaron sus tenencias financieras las puedan retirar y sacar del país, ¿no?, comprar tiempo. Y de alguna manera Macri y su gobierno de alguna manera pensaron que esta situación y estas políticas, ¿no?, de reconfigurar la economía y por otro lado, por supuesto, generar claros beneficios para ellos mismos y para los sectores vinculados, les permitiría llegar, ¿no? Siempre la visión
de estos procesos es que el financiamiento externo es eterno, y mucho más desde la lógica de este gobierno, que creía que por la sola presencia, por quienes representaban y a los intereses a los que servían y sirven, iban a tener un cheque de manera indiscriminada, ¿no? Que iban a venir las inversiones, que iba a haber un salto exportador a partir del proceso de devaluación, y lo cierto es que nada de eso pasó, que las inversiones extranjeras en 2016 fueron la mitad que en el 2015, por supuesto que las exportaciones están planchadas, y que entonces los resultados son bastante similares a los que ocurrió en el pasado. Y es interesante porque uno puede ver que hoy en una entrevista yo mencionaba y recordaba que en los años 90 temporalmente fue posible, ¿no?, por algunos años lograr un proceso de crecimiento de la economía sobre la base de creer que la apertura de la economía iba a permitir generar un proceso de crecimiento hacia afuera. Y por unos años se logró en esos años, en un momento en que el mundo iba o parecía ir hacia una apertura del comercio internacional. Y es interesante porque si uno ve o analiza cuál era el contexto mundial cuando Macri asume la presidencia, y mucho más a los pocos meses cuando Trump gana las elecciones en los Estados Unidos, es que el mundo, ¿no?, en los 90 se decía hay que mirar lo que hace el primer mundo. Ahora también se dice, de alguna manera, ese mismo concepto, es que el mundo y los países desarrollados reproducen mucho más un patrón proteccionista en la defensa de sus intereses permanentes, de manera mucho más descarnada en los Estados Unidos. Siempre lo han hecho, pero bueno, en algunos momentos hay algunos periodos de mayor apertura, pero lo cierto es que los países desarrollados, la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, defienden su mercado interno. Por eso era absolutamente inviable, hasta estratégicamente, pensar que la apertura de la economía iba a generar algún resultado positivo en un momento donde la economía mundial, ¿sí?, se genera en bloques y se cierra. Y por otro lado también era irracional pensar que este crédito externo iba a ser también la forma de poder mantener estos desequilibrios o de que vengan las inversiones, cuando también era absolutamente sabido que desde 2016 que los Estados Unidos iban a subir la tasa de interés, porque desde que Trump ganaba las elecciones, como también pasó en los 80 con Reagan, que incrementó el déficit fiscal en Estados Unidos para financiar la carrera armamentista, y ahora para también desde la visión del gobierno de Estados Unidos, ¿no?, de fortalecer el dólar y de volver a una economía más unipolar en Estados Unidos, también era sabido que iban a subir las tasas de interés desde hace un año y pico. Entonces, no puede el gobierno argumentar que esto no era sabido, que esto fue una sorpresa, que fue una tormenta, que fue un fenómeno de la física cuántica que nos afectó y que era inevitable, sino que fueron estas decisiones políticas las que llevaron a una situación que era todo predecible, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la historia, que estos resultados iban a suceder. Y terminaron pasando, y por supuesto que no se puede decir que esto es producto de la herencia, y no se puede decir que esto es producto de la crisis internacional. No se puede decir que esto es producto de la herencia, porque si uno mira la herencia, uno puede ver que en el año 2015 Macri recibió el gobierno con una deuda mucho menor de la que había al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner y mucho más baja de la crisis del 2001 anterior, una deuda que no representaba más del 40% del Producto Bruto de la Argentina. Hoy, y que era 140% en el año 2003. Hoy esa deuda ya se duplicó en relación al producto y llega hacia estimaciones conservadoras, depende cuándo termine el dólar a fin de año y qué pase con el producto, al 80% del PBI, mucho más que en los años 90, cuando se gatilló la crisis del 2001. Entonces, un país que se había desendeudado, un país que con todas las dificultades de Griesa, de la caída del precio de la soja, de todas las
ataques especulativos de los buitres de afuera y de adentro, había logrado, después de la devaluación del 2014, volver a crecer en el 2015, crecer un 2,6%, bajar la inflación 12 puntos en el 2015, medida como se lo quiera medir, por el índice del Congreso, de las consultoras, de las provincias, del INDEC, de lo que se quiera creer. Una economía que tenía una plataforma sólida, por supuesto, de una economía en crecimiento, que había vuelto a tener un peso significativo de las exportaciones industriales en las exportaciones, una economía más diversificada, mucho más inclusiva, ¿no? O sea, ustedes conocen perfectamente bien cuál fue la evolución de los salarios más bajos y de las jubilaciones más bajas, desde los $150 que había en el año 2002 a lo que terminaron en 2015. Es decir, una plataforma sólida para hacer las correcciones y todas las transformaciones que siempre habían que hacer, y sin duda con muchos desafíos todavía por solucionar en el marco de una recuperación que en 12 o 13 años no había terminado de reparar lo que 25 años de neoliberalismo habían destruido desde el Estado, el sector industrial y por supuesto una situación social que nunca había llegado a ser la de 1974, donde prácticamente los salarios representaban la mitad, ¿sí?, de los ingresos totales, el 50-50, me acotan acá, exactamente como había sido también allá por fines de los años 40, ¿no? Entonces, había problemas, había cosas que corregir, pero ciertamente el balance económico de esos años implicaba un claro, desde mi punto de vista, sumamente positivo y una plataforma para consolidar un proceso de seguir avanzando en términos de revertir la extranjerización, la concentración económica y muchas de las pesadas herencias del neoliberalismo que habían sido revertidas en gran parte, pero que todavía quedaba mucho por hacer. Pero bueno, todos sabemos lo que sucedió y lo que está pasando, ¿no? Y ciertamente, si uno mira los resultados macroeconómicos del gobierno de Macri, uno puede encontrar que desde el punto de vista del país, de la sociedad y de la economía son todos desastrosos. Porque si uno lo mira desde el crecimiento, caída en el 2016 y ahora también una fuerte recesión. Si uno lo mira desde la inflación, una inflación que duplicaron en el 2016 y que este año va a estar arriba del 30%. Si uno lo mira por el déficit fiscal y financiero, también un déficit de los peores momentos de la Argentina, ¿sí? 3 veces más del que había en el año 2015. Si uno lo mira por el déficit externo, también un déficit de cuenta corriente récord y que nos puso en esta situación de vulnerabilidad. Y fueron, como bien se dijo acá, la apertura comercial y la apertura financiera los responsables de los desequilibrios económicos que nos llevaron al endeudamiento y que nos llevaron a esta crisis. Entonces, ciertamente, la dinámica que había hasta el 2015 era una situación que le permitía al nuevo gobierno tener una plataforma para poder profundizar un proceso de desarrollo y no era una pesada herencia. Y tampoco la situación internacional es la causante de esto, porque si uno mira qué pasa con los países, uno puede ver que la Argentina y solo un par de países, Turquía y alguno más, que tienen este déficit externo de la Argentina y esta dependencia del endeudamiento, son los países que sufren la crisis. No hay una crisis global. Crisis global fue la del 2007, la del 2008-2009. Eso fue una crisis global que afectó al centro del sistema, a Estados Unidos, a Europa, y que fue, capeada acá con políticas anticíclicas, con desendeudamiento, con los repros, con impedir los despidos, con impedir que las multinacionales se lleven las divisas para resolver la situación de los países desarrollados. Entonces, no estamos ante una crisis internacional, estamos ante una suba de la tasa de interés y una fuga de los capitales de la Argentina, porque se percibe que con esta dinámica es otra vez una política insustentable
debida a decisiones de política económica que se tomaron en estos 2 años y medio y que se podían haber evitado. Porque desde lo mediático y comunicacional y político, mucha gente pensó que la política que llevaba a cabo el gobierno era la única posible. Y lo cierto que estas cuestiones que se plantean en términos binarios son absolutamente falsas. Es claro que había millones de alternativas y que si el gobierno tomó estas medidas porque lo quería hacer, porque en el fondo, y volviendo a la lógica de las políticas, uno dice, bueno, claramente la mayoría de los argentinos vive peor, la economía está peor, los resultados son peores, pero hay sectores e intereses que están mucho mejor, ¿no? Si uno mira cuál es la situación después de la devaluación, después de la baja de retenciones, después del conjunto de las medidas que tomó este gobierno, hay sectores concentrados del agro, de la energía, de los medios de comunicación y de las finanzas que están claramente mejor. Y eso explica el camino tomado. Es verdad que puede haber quizás algunos funcionarios en el gobierno que tengan una gran miopía ideológica y que crean verdaderamente que el mercado va a resolver todos los problemas, que mediante el ajuste, mediante las políticas neoliberales, se pueden hacer el camino. Pero está claro que quienes toman verdaderamente las decisiones afuera y adentro saben perfectamente que estas políticas sirven para beneficiar a sectores, y cuando uno mire las conexidades entre los funcionarios, los lugares donde han trabajado y los lugares que vuelven a trabajar en la puerta giratoria, uno entiende la lógica de las políticas, ¿sí? Entonces uno puede entender de dónde venían los que regulaban la energía, qué puesto tuvieron en el gobierno de Macri y qué puesto tienen ahora, quiénes desde el sistema financiero fueron a los puestos en finanzas y en el Banco Central, en el sector energético, y es decir, en el agro y en tantos sectores uno puede entender cuál es la naturaleza de las políticas. Ahora es cierto que, como muchas veces pasa, fallan las previsiones, porque, como yo decía hace un rato, muchas veces se piensa de que con la deuda y por el hecho de ser servil a determinados intereses se puede tirar más tiempo. Y lo cierto es que hubo una falla en las previsiones y una pésima instrumentación de las políticas, porque más allá de esta coherencia en la toma de decisiones, cuando se desata el proceso de ataque especulativo, de crisis, de fuga de capitales, cuando el sector financiero dicen gané mucho en la Argentina con las LEVAC y con la bicicleta financiera, entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, bicicleta que se permitió eliminando todos los controles financieros y poniendo las tasas de interés por las nubes y fijando el tipo de cambio. Cuando los que especulan ven que la ganancia es muy alta y que en Estados Unidos la tasa está subiendo, pasa lo que pasó tantas veces, incluso como pasó en el tequila. Otra crisis que hubo en el 95, una gran crisis en Argentina y en México, y es que los capitales especulativos salen y entonces empiezan los problemas. Y lo mal manejada que está esta situación, fuera de esta coherencia, se ve en un hecho que es paradigmático, ¿no? Es decir, que si uno analiza lo que una política económica y un banco central puede hacer, por ejemplo, para manejar la cuestión cambiaria, que es usar las reservas o cambiar el tipo de cambio o cambiar la tasa de interés, uno puede ver que uno puede elegir una variable con un objetivo. Puede ser defender el nivel de reservas para estar más protegidos, o dejar deslizar el tipo de cambio para proteger las reservas, o elegir tener una tasa de interés baja para que estimular la producción. Bueno, este gobierno, ¿qué hizo en estos meses? Devaluó un 50%, duplicó la tasa de interés y perdió 11.000 millones de dólares en reservas, porque precisamente hizo una mala administración, ¿sí?, de esta crisis. Por supuesto, mala administración también que, colateralmente o no, terminó siendo un gran negocio para algunos sectores financieros que se beneficiaron de esto, porque en el medio, bueno,
por cierto, hubo sectores que con las LEVAC o con las LETES o con los botes han tenido una rentabilidad muy grande, que es la rentabilidad que hoy le falta a todo el resto del aparato productivo y por supuesto la pérdida consecuente que hay en los salarios y en los ingresos fijos del resto del pueblo. ¿Y qué nos queda entonces de esta crisis? Nos queda un país mucho más endeudado, y no solamente, yo decía, duplicado la deuda en términos de productos, sino también una deuda más dolarizada, una deuda de más corto plazo, es decir, una situación más vulnerable que obligó, entre comillas, a ir al FMI. Y bueno, acá podemos discutir si esto fue algo pensado, si fue un manotazo de ahogado, pero bueno, como sea, lo cierto es que el FMI es como un garante de este proceso de valorización financiera, es una herramienta para ganar tiempo y llegar a las elecciones, es una herramienta para permitir a quienes todavía quieren fugar capitales de que haya los dólares suficientes para pagar la deuda, porque está claro que los dólares del FMI no vienen para estimular la producción, no vienen para la inversión, sino que vienen solamente para equilibrar los movimientos de la cuenta capital y financiera. Pero sí uno puede ver que el FMI arribamente, después de 12 años de ausencia, ¿no? Lo tuvimos 50 años, entre 1956, un año después del golpe llamado Revolución Libertadora, hasta el 2006, cuando Argentina y Brasil deciden soberanamente sacarse de encima al FMI. ¿Viene para qué? Para poder consolidar un modelo económico neoliberal que se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque, por cierto, que el objetivo del fondo es tratar, con Macri o sin Macri, que las políticas económicas neoliberales se puedan mantener después del año 2019. Y por eso viene a hablar Christine Lagarde. Christine Lagarde no le importa ahora hablar con Macri, le importa hablar y tratar de que parte de la oposición sea cómplice de este ajuste y sea cómplice de esta entrega. ¿Por qué? Porque lo que está atrás, más allá, al fondo no le importa las metas fiscales en mayor medida, si es 1.3, 1.4, más allá, digamos, de evitar una pérdida a los sectores financieros vinculados, sino que verdaderamente el fondo viene a generar políticas que no era posible a partir del punto de inflexión que se da, me parece a mí, desde diciembre del año pasado, cuando hay una reacción popular ante el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, a consagrar políticas que el gobierno no podía efectuar. Estoy hablando de la reforma laboral, estoy hablando de la reforma previsional, estoy hablando de la reforma del Banco Central, es decir, tratar de que en 2019 un nuevo gobierno tenga esa pesada herencia. Y entonces, es volver a revivir cosas que ya vivimos en los años 90, ¿no? Es volver a privatizar el sistema jubilatorio, porque de alguna manera vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, quitarle los impuestos de afectación específica que alimentan el fondo, es básicamente vaciar el fondo y llevar las condiciones para volver a privatizar el sistema jubilatorio. Y si hay algo miserable y ruinoso en esta carta de intención, es esa frase que ustedes habrán leído o escuchado, ¿no? De hablar de la confiscación, ¿no? Realmente dándole letra y dándole pie, ¿sí?, a los abogados, ¿sí?, de fondos buitres y de extenedores de AFJP que están reclamando ante la Argentina. Entonces, esas son las consecuencias graves que tiene este tipo de acuerdos, y por eso Lagarde está buscando cómplices internos para consolidar cambios estructurales que el pueblo argentino no quiere, y cuando verdaderamente pareciera haber una amalgama en la oposición que era un dique de contención, particularmente después a partir de la ley
que cambió la fórmula de ajuste en los tarifazos y que Macri vetó. Entonces, este creo que es el sentido profundo de la llegada del FMI, es dar una vuelta de tuerca a un modelo neoliberal que más temprano que tarde, esta vez, se estaba cayendo a pedazos. Y un Fondo Monetario Internacional que, si uno mira la experiencia argentina, claramente, ¿no? Fue un fondo que financió las peores políticas de la Argentina en los años 90, ¿no? Mencionaba, aparte con cosas que desde lo técnico son indefendibles, ¿no? Como haber permitido que lo que se recaudaba en las privatizaciones se pueda imputar como ingresos corrientes. Ahora también quieren hacer lo mismo, que puedan maquillar el déficit fiscal con la venta de las acciones del ANSES, que seguramente serán ofrecidas en algo que habrá que analizar jurídicamente a las empresas, claro, ¿sí? A los grupos de control de esas empresas que tienen nexos con funcionarios del actual gobierno. Entonces, me parece a mí que reproducir esas cosas del pasado tienen que ver con este entramado de intereses y que, como decía, ya esto si uno lo mira desde una mirada de país o una mirada que pretenda ser técnica, ciertamente es un fracaso, pero es un éxito desde el punto de vista de los intereses que se benefician. Entonces, nuevamente se repiten fórmulas que fracasaron en Argentina, que fracasaron en el mundo, y los invito, y es muy ilustrativo, a analizar, porque cuando en el 2001 la Argentina va hacia el default y el Fondo Monetario se corre de Argentina en el final, cuando ya iba a ser electo Bush hijo, hubo una auditoría internacional en el fondo que cuestionó seriamente el rol del FMI en la Argentina, como la derecha republicana en Estados Unidos había criticado los programas de apoyo financiero, que no son a Brasil, a Rusia, como se suele decir, a los países de Asia, sino que es la garantía para los especuladores y para los inversores de esos países, como hoy actúa el FMI con Grecia y quiere actuar en Argentina. Entonces, si uno lo mira desde cómo el fondo actuó con los países, uno puede ver en Argentina en ese momento, en Grecia, en cada país que intervino, ¿no? Uno puede ver los últimos acuerdos, Hungría, Ucrania, por mencionar los paquetes más grandes. Hay un patrón constante. Aumenta el endeudamiento, o sea, no solucionan el tema del endeudamiento del país, porque endeudan a los países para garantizar la renta del sector financiero. No se retoma el crecimiento, aumenta el desempleo, aumenta la injusticia y se generan cambios estructurales graves. Cuando uno mira la carta de intención de Ucrania o incluso la de otros países, uno ve que está en negro sobre blanco. Hay que reducir el número de universidades, hay que reducir el número de escuelas. Por eso creo que lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no es una butad. O sea, en el fondo están explicitando y transparentando un deseo de reconfiguración de por qué tiene que haber tantas universidades. ¿Sí? Si los pobres no van a las universidades. Ese es el programa de fondo, ese es el proyecto político de fondo. Por eso, cuando también se habló acá de las tarifas, claramente, claro, quieren que Argentina sea Chile, o sea, países donde hay una gran población que vive en condiciones muy duras y una minoría privilegiada, una sociedad estratificada. O sea, quieren de alguna manera hacer de cuenta como si no hubiera habido 1945, no hubiera peronismo, no hubiera sindicalismo, no hubiera una sociedad igualitaria. Ese es el proyecto. Entonces, por eso creo que es importante clarificar estas cosas, denunciar el accionar del FMI, denunciar el accionar del gobierno argentino, porque ya conocemos los resultados de estas políticas, los hemos vivido, los vive el mundo. Ciertamente estas políticas de ajuste
no solucionan los problemas de los argentinos. Entonces creo que es verdaderamente urgente no solamente tener una política de rechazo, que hay que tenerla, y de rechazar estos acuerdos, sino me parece que hay que avanzar en una propuesta propositiva, ¿no? Y en esto yo celebro estar acá en Mendoza, estar acá acompañando a los compañeros que tienen muy claro que hace falta una acumulación en el campo nacional y popular, que hace falta no solamente el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, el peronismo, hace falta una unidad del campo nacional y popular para generar un proyecto alternativo, superador y que cambie 180 grados las políticas económicas que estamos viviendo, porque la única forma de que la Argentina deje de ser vulnerable, que salga de estos déficits, que salga de esta recesión que estamos atravesando con estas tasas de interés de usura, que son una forma de garantizar que el dólar no se dispare y que puedan seguir los que quedan haciendo alguna bicicleta financiera hasta el 2019, es cambiar de raíz el programa económico. Muchas veces uno puede, quizás al ver esta realidad tan negra, pensar que no hay salida. Pero sí hay salida y sí hay alternativas, ¿no? Nosotros pudimos salir del 2001 de una crisis, la más grave creo de Argentina desde los años 30. Se pudo salir de una situación de un país que en ese momento tenía más del 50% de pobres, endeudado, un país que casi no tenía moneda, y eso fue posible a partir de decisiones, primero de la propia realidad que impuso ciertas decisiones, como fue en ese momento no pagar una deuda impagable, abandonar la política de convertibilidad. O sea, es posible, y es posible, me parece, fundamentalmente sobre la base de algunos principios que quería compartir con ustedes, que creo que son esenciales. En primer lugar, es revertir esta apertura importadora demencial que no hace ningún país del mundo, ¿no? Y ayer Macri le preguntaba a una corresponsal europea sobre qué estaba haciendo Trump, qué opinaba, y insistía con el libre comercio, cuando todo el mundo se está cerrando y donde estuvieron la Argentina y lamentablemente también el Brasil de Temer concediendo todo para conseguir acuerdos de libre comercio. Yo, el año pasado, cuando este tema de Mercosur y Unión Europea, la verdad no estaba en agenda, porque la verdad que con las urgencias del día a día, yo me sentía un marciano cuando estábamos conversando con Guillermo Carmona, cuando estaba todo el tema, sin duda grave, de lo previsional, y yo decía, ojo con este tema, y fuimos con las pymes, fuimos con los sectores del trabajo, diciendo, ojo, porque esto es el Roca Runciman de esta década, y ayer Macri insistió en este tema, ¿no? Entonces, esto es gravísimo porque implica nuevamente, yo creo, hipotecar que la Argentina pueda tener sectores productivos, es entregar definitivamente sectores industriales, el automotriz y muchos otros, ¿no? Que sin duda, bueno, habrá que revisar muchas cuestiones vinculadas con el empresariado nacional, con digamos, cómo tener un aparato productivo con más tecnología, con más eficiencia, pero este es el proyecto de destrucción del aparato productivo argentino. O sea, creo que lo primero que hay que hacer es revisar esto, revisar los aranceles, revisar y imponer medidas que impidan el dumping que muchos países hacen en momentos fuertemente recesivos y donde hay una guerra comercial entre los principales países del mundo, ¿no? Realmente abrir la casa en un momento en que, digamos, hay una guerra entre los poderosos es, por supuesto, desde la lógica no se entiende de la lógica de que están absolutamente subordinados a intereses transnacionales. Segundo tema que me parece fundamental es terminar con esta apertura financiera, con esta desregulación financiera desastrosa que nuevamente nos generó endeudamiento y crisis, ¿no? O sea, volver a imponer
regulaciones a los capitales especulativos, prohibir el ingreso de capitales especulativos, impedir la fuga de capitales, impedir con regulaciones del Banco Central que todos los que han valorizado estas especulaciones puedan sacar libremente del país estos capitales, ¿no? Creo que hay que sí estimular el ingreso de capitales productivos en el marco de un proceso de desarrollo nacional, no estimular la usura y la valorización financiera y la fuga de capitales como ocurrió en los dos momentos que recordábamos. O sea, es irracional. Un acuerdo que hasta los propios ya economistas que han apoyado a este gobierno dicen que es insuficiente para cubrir los desequilibrios. Y claro, es insuficiente si está la puerta 12 abierta y pueden sacarla sin ningún tipo de control. Y sin ningún tipo de control, porque aparte han desmantelado gran parte de no solamente las regulaciones, sino controles estadísticos sobre la deuda privada. ¿Se acuerdan los seguros de cambio de Cavallo en el año 81-82? O sea, habían destruido, no se podía contabilizar lo que era la deuda de las empresas. Sí, muchas veces deuda de las empresas que es con sus casas matrices, y eso se presta a maniobras fraudulentas de todo tipo. Bueno, lo mismo pasó en los 90, no había ningún tipo de registro del endeudamiento de las empresas, y en el 2002 hubo que reconstruirlo en el Banco Central sobre la base de declaraciones juradas de las propias empresas. Bueno, lo mismo están haciendo ahora. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya ningún tipo de control? Se mencionó acá, ¿cómo puede ser que los exportadores no tengan obligatoriedad de ingresar las divisas? Es decir, los dólares financieros los queremos, los dólares productivos no los queremos, ¿no? Por cierto, otra inconsistencia desde lo naif, desde lo técnico. Claramente, esto, por supuesto, tiene otra connotación. Y por supuesto, también hay cosas que se pueden hacer desde los sectores productivos. Este gobierno eliminó las líneas de crédito productivo. Habíamos logrado, creo que uno de los grandes logros del gobierno anterior tiene que ver con haber vuelto a recuperar un banco central que tenía objetivos múltiples y que tendía a regular el sistema financiero. Este gobierno eliminó todas las regulaciones sobre el sistema financiero, deja que los bancos le presten a quien quieran, a las tasas que quieran, eliminaron todos los pisos que se habían establecido en 2014 para que a los ahorristas le paguen por sus depósitos una tasa razonable, y eliminaron los topes que había para que no puedan prestar a tasas elevadísimas los bancos. Se le había regulado el spread bancario. Hoy por hoy pueden cobrarle cargos, comisiones, las que quieran a la gente sin ningún control. Y por otro lado, nuevamente ha desaparecido la línea de crédito productiva a las pymes, que garantizaba que se le preste a tasas razonables, quizás hasta altas, pero más razonables que las que había, a los sectores productivos. Es decir, desde la formulación de ideas económicas hay alternativas, pero claro, este gobierno no quiere tomar estas medidas, insiste con el tema fiscal, y como dijimos, ciertamente el tema fiscal no es el tema central, es el tema externo. Y si intentan, como ocurrió en el 2001, en el déficit cero, bajar el gasto público para bajar el déficit, esto no va a pasar. No va a pasar como no pasó en el 2001, porque se genera una recesión, baja la recaudación y se genera un círculo vicioso. Aparte, entendamos una cosa, cuando se habla de bajar el gasto público, siempre es o las inversiones o los salarios. Pero, ¿saben cuál es el gasto público del que el gobierno no habla? Los intereses de la deuda. Eran el 7% del presupuesto nacional hasta el 2015. Hoy ya son el 15%. ¿Sí? De reducir este gasto no habla el gobierno. Esto no, porque claro, hablan de lo que técnicamente es el déficit primario, pero este gobierno puede quizá bajar algo con una gran recesión, el déficit primario, pero el déficit total, que incluye los intereses de la deuda, lo ha llevado a un nivel récord, ¿sí? Como solo se vio en 2 o 3 momentos de la historia económica argentina, uno al final de la dictadura.
Así que está claro que hay nuevamente no un deseo de bajar el déficit del Estado, sino de reconfigurar la estructura de gasto. Y por otro lado, hasta el propio FMI dice, bueno, a ver, si hay que hacer un ajuste de mínima, si hubo una gran devaluación, suspendamos la rebaja en las retenciones, porque no ocurrió, digamos, desde Krieger-Bacena en Onganía en el 68, que impuso las retenciones, no hubo nunca en la historia argentina un momento donde se da una maxi devaluación, como hizo este gobierno, con una baja de impuestos a los exportadores concentrados. ¿Sí? Entonces está claro nuevamente que acá no hay una idea de un esfuerzo justo, un esfuerzo compartido. Por supuesto que tampoco es justo que los que menos tienen hagan el mismo esfuerzo que los que más tienen. ¿Sí? Entonces claramente, si hubiera un deseo de hacer una política justa, los que deberían ajustarse son los grandes ganadores, los sectores transnacionales, los que se ganaron todo en estos años. Pero bueno, ciertamente el gobierno no escucha, el gobierno no está abierto a ninguna solución que le permita reactivar la economía, y entonces creo que esas soluciones las tenemos que construir entre todos, que no hay otra alternativa que generar las condiciones para que, como bien se mencionó acá, sea la resistencia del pueblo y sea la construcción de una alternativa nuevamente nacional y popular amplia, sin sectarismos, con amplitud, verdaderamente recrear un proyecto nacional que vuelva a las mejores políticas de los gobiernos nacionales y populares, que vuelvan a establecerse planes de desarrollo y esquemas pensados desde el interés nacional y el interés del pueblo. Ojalá, creo que ayudaría mucho si hubiera una base regional. Creo que es muy importante lo que pasa en Brasil y creo que tiene que ver con esta globalización de el lawfare, ¿no? Este concepto, este anglicismo, perdónenme por usarlo, de usar a la justicia, ¿no?, como otro mascarón de prueba del imperialismo, ¿no?, de generar un proyecto colonial dependiente, para decirlo en criollo y castellano, claro, ¿no? Creo que es necesario entonces reafirmar un modelo alternativo para que este proyecto termine en 2019, porque verdaderamente si no logramos construir un movimiento nacional y popular amplio y unido, sí, me parece a mí, sobre bases claras y programáticas, ¿no? O sea, no una unidad sin contenido, una unidad que sea un amontonamiento de dirigentes o de personas, sino que verdaderamente haya un proyecto sobre la mesa con 15 o 20 ideas muy claras y muy concretas de qué hacer con la deuda, qué hacer con el rol del Estado, qué hacer con la apertura importadora, qué hacer con las finanzas, qué hacer con el aparato productivo, qué hacer con las grandes cuestiones que hacen a volver a tener un proyecto nacional. Creo que esto es imprescindible y que esto es necesario que la gente se lo ponga al hombro como bandera, y creo que por eso es imprescindible la batalla cultural, es imprescindible que cada uno de nosotros lo milite, busque a los sectores que no nos acompañaron, busque a los sectores indecisos, busquen a los que votaron a Macri y hoy empiezan a sentirse defraudados, o si no están defraudados dudan, ¿no? Realmente creo que es necesario ampliar la base de sustentación de un proyecto, porque del otro lado están los poderosos, del otro lado yo creo que no hay que subestimar, no hay que confiarse en que se caen solos, no hay que confiarse en que la crisis económica los va a llevar a una situación de pérdida de legitimidad. Creo que es necesario generar una alternativa muy fuerte para ganar por nocaut
en el año 2019 y cuando gano 2000 por nocaut, estoy diciendo ganar en elecciones y ganar con una amplia mayoría para hacer todas las reformas que hagan que un proyecto nacional sea sustentable y para poder atravesar, sí, una pesada herencia, porque esta es la real pesada herencia, esta es la bomba de tiempo del endeudamiento, de las tarifas en dólares, de una situación productiva y social que es dramática y que seguramente en los próximos meses, en el entendimiento que el gobierno va a redoblar la apuesta, se va a agravar. Entonces, creo en este sentido que es fundamental crear una conciencia ciudadana de que hay que cambiar este rumbo, que hay que discutir políticas que vuelvan a poner arriba de la agenda el interés nacional y la redistribución del ingreso. Hay que lograr volver a tener una economía productiva, una economía que se piense desde el desarrollo de todos los sectores, que quiebre la concentración económica, que quiebre la extranjerización, que vuelva a poner la distribución del ingreso progresiva como objetivo de la política económica. Y cuando digo esto, lo digo desde dos lugares. Primero, desde un sentido moral y ético de la política, porque realmente este gobierno vino a decir que el objetivo era reducir la pobreza, y está claro que esto ha sido una burla, la peor burla, porque están amplificando la pobreza de manera brutal, o sea, por un sentido ético de la política, pero aparte desde la mayor racionalidad económica, como lo vivimos en los años hasta el 2015, de que realmente un modelo redistributivo, un modelo donde se recree la capacidad de consumo, es el único que dinamiza el mercado interno, y mucho más por lo que yo les decía, porque uno podría entender y no coincidir con un modelo de crecimiento hacia afuera, como hubo en la Argentina al principio del siglo XX o en los primeros años del gobierno de Menem, pero en ese momento por algunos años era posible, más allá que no es sustentable en el largo plazo y que es injusto. Pero hoy por hoy no hay otra salida desde lo técnico, no hay desde la racionalidad, que hay que volver a crear la plataforma de un mercado interno fuerte. Entonces, en ese sentido, y yendo a lo propositivo, hay que recuperar el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, precisamente por ese sentido ético, pero para poder salir precisamente de esta situación. Y solo así se van a resolver los desequilibrios económicos. Recordemos nosotros cómo se logró el equilibrio fiscal y el equilibrio externo en los primeros años del gobierno de Kirchner y el desendeudamiento, con crecimiento y con aumento de los salarios de la producción. Lo que pasa que muchas veces nosotros tenemos, y a veces también gente que piensa como nosotros, muy instalado en la cabeza el modelo neoliberal, ¿no? Quizá ustedes deben conocer muchos compañeros que creen que la emisión monetaria genera inflación, que el gasto público es malo, porque son años y años, ¿no? Recuerdan, todos o muchos de los que tenemos algunos años acá, recordamos cómo todos los martes a las 10 de la noche había dos señores que decían que los ferrocarriles perdían $1 millón por día. Y eso nos formateó la cabeza, ¿no? Y verdaderamente, bueno, es lo mismo que lo que han hecho, por supuesto, los medios de comunicación cada día a lo largo de todos estos años. Entonces, por eso creo que la batalla cultural es fundamental para poder lograr una base de sustentación firme, porque realmente tenemos que convencernos de que el único camino es que subir los salarios no es inflacionario, que la emisión monetaria no es inflacionaria. Piensen ustedes, o sea, los mitos, ¿no? O sea, en el 2016 bajaron la emisión monetaria y duplicaron la inflación del año anterior, ¿sí? Mientras que años anteriores había aumentado la emisión, pero como aumentaba la producción, era posible, ¿sí?, aumentar la cantidad de dinero, los pesos de la economía y bajar la inflación, como pasó en 2015, por ejemplo, ¿no? O sea, son mitos esto de que el gasto público, ¿sí? Pero por cierto, fueron muchos años de machacar y tenemos que luchar contra estos mitos que
han instalado en nuestro país, que han instalado en muchos países de América Latina y con los cuales tenemos que combatir para verdaderamente volver a convencernos de que es posible, ¿no? De que es posible tener un modelo nacional, que ojalá pueda ser a escala regional porque va a ser mucho más fácil. Ojalá verdaderamente en América Latina, en Brasil y en otros países se puedan fortalecer alternativas, porque eso nos daría mucho más grado de libertad, porque verdaderamente tenemos todas las condiciones de recursos humanos, de recursos naturales, para poder crecer en tanto y en cuanto tengamos las políticas necesarias para alcanzar ese desarrollo. Así que bueno, creo que en ese sentido es necesario, y con esto termino esta parte, recrear esa capacidad de planificación del Estado nacional, de los estados provinciales, de las municipalidades, ¿sí?, que tratan de quebrar y de destruir para que no sea posible ese proyecto, para plantear un plan de desarrollo, volver a tener planes quinquenales, planes cuatrienales, donde verdaderamente todos los actores de la producción, del trabajo y el Estado piensen un plan de desarrollo y un modelo nacional. Creo que es imprescindible para crear este piso de destrucción en el que nos dejan. Así que bueno, espero, digamos, de alguna manera haber tirado algunos lineamientos de lo que creo que es alguna salida, que creo, por supuesto, que podemos discutir desde lo técnico, pero que esencialmente, para que sea posible, es político. O sea, los problemas económicos, para que los podamos solucionar, requieren de soluciones de la política, y las soluciones de la política requieren que salgamos de esta fragmentación, que salgamos de estas situaciones que nos han debilitado en estos últimos años y que son absolutamente funcionales a los intereses de privilegio. Ojalá que entre todos lo podamos construir. Yo creo que es posible, y me llevo acá de esta Mendoza, donde verdaderamente se piensa, digamos, de esta integración del movimiento nacional y popular, de que es posible y que lo vamos a poder lograr, y que vamos a poder realmente hacer realidad el país que nos merecemos, el país que soñamos, el país de la independencia económica, de la justicia social y de la soberanía política. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Vamos a abrir el micrófono si a alguien le interesa para hacer 4 preguntas por una cuestión de horario.